El capitán Jaque Morrison observó los trozos flotantes de metal y escombros que solían ser naves humanas. El USS Vengeance avanzaba lentamente entre lo que quedaba de la flota de defensa terrestre. 3 años atrás, estas naves habían sido el orgullo de la humanidad. Ahora solo eran metal retorcido flotando en la fría oscuridad del espacio. Pensaba que la guerra con el Imperio Jafriano había ido mal desde el principio. Los alienígenas eran más fuertes, más rápidos y tenían mejores armas. Ya habían tomado 12 colonias humanas. La Tierra misma estaba ahora en peligro. Jaque sabía que si algo no cambiaba pronto, la humanidad sería aniquilada por completo. «Capitán, estamos recibiendo informes de las colonias exteriores», dijo el comandante Steve Johnson. Era el segundo al mando de Jaque y llevaba 5 años con él. Los ceprianos acababan de atacar la estación minera en Kepler 442b. No hubo supervivientes. Jaque cerró los ojos por un momento. Había más gente buena muerta. Los ceprianos no tuvieron piedad. No tomaron prisioneros. No negociaron. Simplemente destruyeron todo lo humano que encontraron. «Señor, la doctora Carter quiere verlo en el laboratorio», dijo la teniente Amy Wells desde su puesto en el Consejo de Armas. «Dice que es urgente». Jaque asintió y salió del puente. Los pasillos del Vengeance estaban en silencio. La mayoría de la tripulación dormía o trabajaba turnos dobles para mantener la nave en funcionamiento. Todos sabían que eran la última esperanza de la humanidad, pero nadie quería hablar de ello. El laboratorio de física cuántica estaba en la parte inferior de la nave. Jaque tuvo que tomar 2 ascensores para llegar. Cuando se abrieron las puertas, encontró a la doctora Lisa Carter encorvada sobre un extraño objeto brillante en su mesa de trabajo. Lo había estado estudiando durante semanas sin dormir mucho. «Lisa, te ves fatal», dijo Jaque. «¿Cuándo fue la última vez que descansaste?» Ella lo miró con ojos cansados. «El descanso puede esperar, Jaque. Creo que descubrí qué es esta cosa». Señaló el objeto de cristal que habían encontrado en el planeta muerto hacía 3 semanas. El cristal era del tamaño de un balón de fútbol y parecía brillar con luz propia. A veces pulsaba como un latido. Jaque lo había visto antes, pero aún lo inquietaba. Había algo extraño en él. «Lo encontramos en las ruinas de esa antigua ciudad», dijo Jaque. «Me dijiste que era una especie de fuente de energía». «Me equivoqué», dijo Lisa, con la voz llena de emoción. «Es mucho más que eso, Jaque. Esta cosa puede cambiar las leyes de la física que rodean nuestra nave. Puede hacernos existir en múltiples dimensiones al mismo tiempo». Jaque la miró fijamente. «¿Qué significa eso exactamente?» Lisa cogió un bloc de datos y le mostró las lecturas. «Mira estos números. El cristal genera algo llamado campo de bloqueo cuántico. Si podemos conectarlo a los sistemas de nuestra nave, podemos cambiar de fase entre diferentes versiones de la realidad. Podríamos estar en varios lugares a la vez. Nuestras armas se volverían increíblemente poderosas. Nuestros escudos serían casi imposibles de romper. Suena demasiado bueno para ser verdad». Jaque dijo: «¿Cuál es el truco?» El rostro de Lisa se puso serio. «El truco es que no sabemos realmente qué pasará. La civilización que construyó esta tecnología ha desaparecido. Encontramos sus ciudades, pero no hay cuerpos. No hay registros de lo que les sucedió. Simplemente desaparecieron». Jaque pensó en esto. Afuera, la flota cepriana se acercaba cada día más a la Tierra. La humanidad se estaba quedando sin tiempo y sin opciones. Este cristal podría ser su única oportunidad. «¿Cuánto tardaría en instalar esta cosa?», preguntó. «El ingeniero Tony Rodríguez cree que puede conectarlo a nuestros sistemas de energía principales en unas 6 horas», dijo Lisa. «Pero Jaque, una vez que lo encendamos, no habrá vuelta atrás. Los campos cuánticos también nos cambiarán. Puede que ya no seamos completamente humanos». Jaque se acercó al cristal y lo observó detenidamente. Parecía latir más rápido al acercarse, como si supiera que estaba allí. Podía sentir una extraña energía emanando de él, como electricidad estática antes de una tormenta. «Señor», dijo una voz desde el sistema de comunicación de una nave. «Habla el teniente Wells. Detectamos naves ceprianas acercándose a nuestra posición». «Una flota grande, quizá 50 naves», Jaque miró a Lisa. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Unas 2 horas antes de que nos alcancen», respondió. Jaque tomó una decisión. «Lisa, trae a Rodríguez ahora mismo. Vamos a instalar esto».
Jake, ¿estás seguro? No sabemos qué nos podría hacer. Estoy seguro, dijo Jake. Si no lo intentamos, moriremos todos. Al menos así, tenemos una oportunidad. Lisa asintió y llamó a la sala de máquinas. En cuestión de minutos, Tony Rodríguez llegó con su equipo de ingenieros. Miraron el cristal con una mezcla de miedo y asombro. Capitán, esto va a ser peligroso. Tony dijo que las lecturas de energía de esta cosa están por las nubes. Si algo sale mal, podría destrozar la nave. Y si no lo hacemos, los cefranes nos destrozarán de todos modos, respondió Jake. Hazlo, Tony. La siguiente hora fue la más larga de la vida de Jake. Se quedó en el puente, observando a su tripulación trabajar frenéticamente para conectar la tecnología alienígena a su nave. Saltaban chispas de los paneles de control mientras se recableaban los sistemas. Las luces parpadeaban al redirigir la energía por nuevas vías. Capitán, la flota Ceprian está a 1 hora de distancia, informó el oficial de navegación Peter Blake. Se mueven rápido. Jake asintió. Podía sentir cómo la nave cambiaba a su alrededor. El aire parecía más denso. A veces creía ver cosas moviéndose por el rabillo del ojo, pero cuando miraba directamente, no había nada. La conexión es casi completa. La voz de Tony llegó por el sistema de comunicación. 30 minutos más. Jake miró a su tripulación. Todos eran buenas personas que se habían ofrecido como voluntarios para esta misión, sabiendo que tal vez no regresarían. Ahora estaban a punto de convertirse en algo desconocido, algo que nunca antes había existido. Lisa, ¿estás lista?, le preguntó Jake a Dot. La DRA. Carter estaba en su puesto, con las manos sobre los controles de activación. Tan preparada como cualquiera puede estar para algo así. Entonces, hagamos historia, dijo Jake. La venganza estaba a punto de convertirse en algo nunca antes visto en la galaxia. En el momento en que la doctora Lisa Carter activó la cerradura cuántica, todo cambió. El USS Vengeance comenzó a brillar como olas de calor que se elevaban desde el pavimento caliente. Jake Morrison sintió un vuelco en el estómago al ver que la realidad parecía doblarse a su alrededor. Las paredes del puente marítimo se volvieron transparentes por un segundo y pudo ver el espacio a través de ellas. ¿Qué está pasando?, gritó el comandante Steve Johnson, aferrándose a su silla mientras la nave se sacudía violentamente. El campo cuántico se está estabilizando. Lisa respondió con voz tensa mientras trabajaba frenéticamente en sus controles. Estamos cambiando de dimensión. Esto es normal. Normal no era la palabra que Jake habría usado. Podía ver a los miembros de su tripulación apareciendo y desapareciendo. A veces eran dos, a veces ninguno. Las luces del puente parpadeaban en colores sin nombre en la sala de máquinas. Tony Rodríguez luchaba por mantener los sistemas de la nave en funcionamiento. Chispas saltaban de cada panel de control mientras la energía cuántica fluía por circuitos que nunca fueron diseñados para manejar tal potencia. El cristal que habían encontrado estaba ahora conectado al núcleo principal de energía de la nave y lo estaba cambiando todo. Informe Tony. La voz de Jake llegó a través del sistema de comunicación, pero sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. El campo cuántico se está integrando con nuestros sistemas, respondió Tony, con el sudor goteando por su rostro. Nuestros motores ahora se alimentan de múltiples dimensiones. Ya no nos movemos solo por el espacio, capitán. Nos movemos por la realidad misma. En el puente, la teniente Amy Wells miraba asombrada su consola de armas. Los números en su pantalla eran imposibles. Capitán, nuestros cañones láser muestran niveles de potencia que no deberían existir. Según estas lecturas, podríamos destruir una luna de un solo disparo. Jake miró la pantalla táctica. La flota cepriana seguía acercándose, pero ahora podía verla de una manera que no tenía sentido. Podía ver dónde estaban, dónde habían estado y dónde iban a estar. El tiempo mismo parecía haberse hecho visible. Señor, los escudos están al 3000% de su capacidad normal, informó el jefe de seguridad Dan Parker. Eso no es posible, pero las lecturas son consistentes en todos los sensores. El Dr. Carter monitoreaba los generadores de campo cuántico con creciente preocupación. El campo es estable, pero existimos en 17 dimensiones diferentes simultáneamente. La nave está bien, pero me preocupa lo que esto pueda hacernos. Jake podía sentir lo que quería decir. Sus pensamientos parecían más claros que nunca, pero también extraños.
Podía recordar cosas que aún no habían sucedido y olvidar cosas que definitivamente habían ocurrido. Cuando se miraba las manos, a veces veía a través de ellas otras versiones de sí mismo. El oficial de navegación Peter Blake tenía sus propios problemas. Capitán, estoy leyendo nuestra posición como si estuviéramos en 4 sistemas estelares diferentes al mismo tiempo. Estamos aquí, pero también no estamos aquí. La computadora no puede determinar cómo trazar un rumbo. No se preocupe por trazar un rumbo, dijo Jake. Y de alguna manera, supo exactamente qué hacer. Ya no necesitamos viajar. Podemos estar donde queramos. B. La primera prueba llegó cuando llegaron las naves exploradoras Ceprian. 3 elegantes naves alienígenas salieron del hiperespacio e inmediatamente comenzaron a escanear la zona. Jake las observó en la pantalla principal, pero también podía verlas desde ángulos que no existían en el espacio normal. Nos buscan, dijo Amy. Pero sus sensores no nos detectan. Aparecemos como fantasmas de sensores. Jake sonrió. Demostrémosles lo que podemos hacer. Amy, apunta a la nave líder. Un disparo, mínima potencia. Los dedos de Amy se movieron por los controles. El sistema de armas cuántico mejorado respondió al instante. Un rayo de energía que existía en múltiples dimensiones a la vez se extendió y tocó la nave exploradora Ceprian. La nave alienígena simplemente dejó de existir. No explotó ni se desintegró. Simplemente dejó de ser su punto. Las 2 naves exploradoras restantes comenzaron a disparar salvajemente en todas direcciones, intentando dar en algún lugar. Algo que no podían ver ni entender, sus armas, atravesaron sin causar daño la venganza que existía en los espacios entre sus realidades. Apunten a la segunda nave, ordenó Jake. Otro rayo de energía imposible, y otra nave alienígena desapareció por completo. La tercera nave exploradora intentó escapar, pero Peter Blake, de alguna manera, sabía exactamente a dónde se dirigía. Capitán, puedo ver su ruta de escape. Intentará saltar al hiperespacio en 30 segundos. No si ya estamos allí, dijo Jake. No sabía cómo sabía qué hacer, pero el conocimiento estaba presente en su mente. Como siempre lo había estado. La venganza parpadeó y apareció directamente frente a la nave exploradora que huía. La nave alienígena se estrelló contra sus escudos y fue destruida al instante, pero la nave nunca se movió. Simplemente había elegido existir en ese lugar en lugar de donde había estado. Increíble, susurró Lisa. Ya no estamos limitados por la física normal. Podemos estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero la victoria tuvo un precio. La oficial de comunicaciones Kelly Davis miraba su consola con expresión confundida. Capitán, recibo mensajes de la Tierra, pero son de diferentes versiones de la Tierra. En un mensaje, la guerra ya terminó. En otro, la Tierra fue destruida el año pasado. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lisa, ¿en qué nos hemos convertido exactamente? La DRA. Carter miró sus lecturas con creciente alarma. Existimos en múltiples líneas temporales simultáneamente. Podemos ver e interactuar con diferentes versiones de la realidad. La cerradura cuántica no solo está cambiando nuestra nave, Jake. Nos está cambiando a nosotros. Jake miró alrededor del puente. Su tripulación también estaba cambiando. A veces podía ver a través de ellos otras versiones de sí mismos de diferentes realidades. En algunas versiones eran más antiguas. En otras, más jóvenes. En algunas ya estaban muertas. Señor, dijo Amy con voz ligeramente temblorosa. Detecto la flota principal de Ceprian. 50 naves, tal como esperábamos. Pero también puedo ver lo que sucederá si luchamos contra ellos. ¿Qué ves?, preguntó Jake. Ganamos, dijo Amy simplemente. No solo los derrotamos. Destruimos por completo su flota en menos de 5 minutos. Ni siquiera tendrán tiempo de rendirse. Jake asintió. Una cerradura cuántica les había dado el poder de poner fin a la guerra. ¿Pero a qué precio? Se estaban convirtiendo en algo más que humanos, algo que existía fuera de la realidad normal. Pon rumbo a la flota cepriana, ordenó. Es hora de terminar esta guerra. La venganza comenzó a moverse. Pero movimiento no era la palabra correcta. Comenzó a elegir nuevos lugares donde existir, la realidad se curvaba a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. La guerra estaba a punto de tomar un rumbo muy diferente. El almirante Ketar del Imperio Cepriano estaba sentado en su silla de mando, leyendo informes de batalla que no tenían sentido.
Sus comandantes más experimentados enviaban mensajes sobre una nave humana que no podía existir. Describían armas que la atravesaban. Cepri y escudos como si fueran de papel y una nave que parecía estar en varios lugares a la vez. «Esto es imposible», le dijo Ketar a su oficial científico, Bester. «Las naves no pueden existir en múltiples dimensiones. Nuestros propios científicos lo demostraron hace siglos». Bester observó los datos con creciente temor. «Almirante, estas lecturas coinciden con algo de nuestros textos antiguos. Hay leyendas de una raza que aprendió a manipular la propia realidad. Se llamaban a sí mismos los constructores, pero desaparecieron hace mucho tiempo». Keb miró fijamente los informes. La semana pasada, los humanos habían destruido 7 flotas zuranas sin sufrir una sola baja. La misteriosa nave aparecía de la nada, destruía todo a la vista y luego volvía a desaparecer. Ningún arma cepriana podía siquiera tocarla. Mientras tanto, en el USS Vengeance, el capitán Jake Morrison lideraba el contraataque de la humanidad. La cerradura cuántica lo había cambiado todo. Su nave podía aparecer en 3 sistemas estelares diferentes a la vez y atacar a las fuerzas ceprianas desde ángulos inexistentes. «Capitán, nos acercamos al sistema Beta Centauri», informó el oficial de navegación Peter Blake. «Las fuerzas ceprianas mantienen 2 colonias humanas allí». Jake podía ver las naves alienígenas antes de que llegaran. El campo cuántico le permitía percibir múltiples capas de la realidad. Podía ver dónde estaba el enemigo ahora, dónde había estado y a dónde intentaría ir. Era como jugar a un juego cuando ya conocías todos los movimientos. «Amy, apunta a su nave de mando», ordenó Jake. «Pero ten cuidado con las colonias de abajo». La teniente Amy Wells asintió y ajustó sus armas. Los láseres cuánticos mejorados ahora podían disparar a través de las dimensiones, alcanzando objetivos ocultos tras planetas o escudos. Apuntó con cuidado y disparó. La nave de mando cepriana simplemente dejó de existir. En un instante estaba allí. Al siguiente había desaparecido. Las demás naves alienígenas comenzaron a disparar presas del pánico, pero sus disparos atravesaron el espacio vacío. Una venganza. Existía en una capa diferente de la realidad. «Apunta a las naves restantes», dijo Jake. «Deja una con vida para difundir la noticia». En cuestión de minutos, toda la flota zuriana estaba destruida. Destruido, excepto una pequeña nave que huyó aterrorizada. Las colonias humanas eran libres, pero Jake no sentía alegría. Cada victoria hacía que su tripulación perdiera las comunicaciones. La oficial Kelly Davis monitoreaba las transmisiones alienígenas por toda la galaxia. «Capitán, los ceprianos nos llaman fantasmas. Creen que somos una especie de fuerza sobrenatural». Jake miró su reflejo en la ventana del puente. A veces podía ver a través de su propio rostro otras versiones de sí mismo. En algunas realidades, ya estaba muerto. En otras, nunca había nacido. La cerradura cuántica le mostraba todas las versiones posibles de su existencia. La DRA. Lisa Carter estaba cada vez más preocupada por los efectos en la tripulación. «Jake, tenemos que hablar de lo que nos está pasando». El ingeniero Rodríguez, que había envejecido 10 años en la última hora, volvió a ser joven. «El jefe de seguridad, Parker, está conversando con personas que no están allí». Jake sabía a qué se refería. Podía sentir cómo su mente cambiaba. Podía recordar cosas que aún no habían sucedido y olvidar cosas que definitivamente sí habían sucedido. Los límites entre las diferentes líneas temporales se estaban difuminando. «¿Cuánto tiempo podremos seguir así?», preguntó Jake. «No lo sé», respondió Lisa. «El campo cuántico es estable, pero estamos perdiendo nuestra conexión con la realidad normal. Pronto, podríamos no existir en el espacio normal». De vuelta en Cepr, en el espacio, el pánico se extendía por el imperio. El almirante Kefer recibió informes de la aparición simultánea de la nave fantasma en 12 sistemas estelares diferentes. Colonias humanas que habían estado bajo control cepriano durante años eran repentinamente libres. «Almirante, nuestras fuerzas se niegan a enfrentarse a la nave humana», informó el capitán Zaru. «Preferiría enfrentarse a un tribunal militar que luchar contra algo que no puede ser destruido». Kefir comprendía su miedo. Había visto las grabaciones de la batalla. La nave humana se movía por el espacio como si nadara en el agua. Disparaba armas que no deberían existir y parecía saber exactamente dónde estaría cada nave cepriana antes de que llegaran. «¿Qué dicen nuestros científicos sobre esta tecnología?», preguntó Kefur.
Bester sacó a la luz los textos antiguos en su tableta de datos. Según estos registros, los constructores crearon algo llamado tecnología de bloqueo cuántico. Les permitía existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Se volvieron increíblemente poderosos. ¿Qué le sucedió?, preguntó Kae. Se desvanecieron. Bester respondió en voz baja. Los textos sugieren que se desconectaban tanto de la realidad normal que simplemente se desvanecieron. Algunos dicen que alcanzaron una forma superior de existencia. Otros creen que se autodestruyeron. En la venganza, Jake estaba descubriendo la verdad sobre su poder. El bloqueo cuántico no era solo un sistema de armas. Era una prueba. La antigua civilización que los creó había estado evaluando especies a lo largo de la galaxia, viendo cuáles podían manejar el poder supremo sin ser consumidas por él. Jake, estoy detectando algo extraño, informó Peter Blake. Hay otras señales cuánticas por ahí, antiguas. Creo que no somos los primeros en encontrar esta tecnología. Jake sintió un escalofrío. Si otras especies habían descubierto la tecnología de bloqueo cuántico, ¿qué les había sucedido? ¿Por qué no había registros de civilizaciones con bloqueo cuántico en la galaxia? La respuesta le llegó a través del campo cuántico. Pudo ver destellos de otras razas que habían encontrado los artefactos antiguos. Todas habían adquirido un poder increíble. Todas habían ganado sus guerras. Y todas finalmente habían desaparecido del espacio normal, convirtiéndose en algo más allá de la existencia física. Lisa, tenemos que acabar con esta guerra rápidamente, dijo Jake. Antes de que nos perdamos por completo. Los cefreanos ya se están retirando de la mayoría de los sistemas humanos, informó Amy. Pero su flota principal sigue intacta. Si podemos derrotarlos, la guerra podría terminar. Jake asintió. La batalla final se avecinaba, y con ella, una decisión que determinaría el futuro de la humanidad. Podían conservar su increíble poder y arriesgarse a convertirse en algo inhumano, o podían encontrar otra forma de terminar la guerra. El bloqueo cuántico latía con energía, esperando su decisión. El USS Vengeance existía en 17 dimensiones diferentes a la vez, pero el capitán Jake Morrison se sentía más solo que nunca. Se quedó en el puente, observando cómo su tripulación perdía lentamente su humanidad. El jefe de seguridad Dan Parker hablaba con su hermano muerto desde otra línea temporal. La oficial de comunicaciones Kelly Davis envejecía aleatoriamente, a veces convirtiéndose en una niña, a veces en una anciana. «Capitán, necesitamos hablar sobre lo que nos está sucediendo», dijo la doctora. Lisa Carter. Su voz resonó extrañamente, como si hablara desde muy lejos. «El campo cuántico está cambiando nuestros patrones cerebrales. Nos estamos convirtiendo en algo más». Jake se miró las manos. A veces eran sólidas. A veces podía ver a través de ellas otras versiones de sí mismo. En una realidad, ya estaba muerto. En otra, nunca se había unido al ejército. La cerradura cuántica le mostraba todas las versiones posibles de su vida y lo estaba volviendo loco. ¿Cuánto tiempo más podemos seguir manteniendo esto? Preguntó Jake. No lo sé, respondió Lisa. La tripulación está empezando a perder la noción de que realidad es real. Tony Rodríguez cree haber vuelto a la Tierra con su familia. Amy Wells está viendo naves enemigas que no existen. Nos estamos perdiendo a nosotros mismos. En la sala de máquinas, Tony Rodríguez sí veía cosas que no existían. Creía estar en su patio trasero en la Tierra, jugando con sus hijos, pero sus manos seguían trabajando los sistemas de la nave, guiados por la memoria muscular y los instintos cuánticos mejorados. «Papá, empújame más alto en el columpio», le dijo al vacío mientras ajustaba los generadores de campo cuántico. Los demás ingenieros lo observaban con creciente preocupación, pero tenían sus propios problemas. Algunos olvidaban constantemente dónde estaban o qué se suponía que debían estar haciendo. En el puente, el oficial de navegación Peter Blake lidiaba con las lecturas que los mostraban en varios sistemas estelares simultáneamente. «Capitán, ya no estoy seguro de dónde estamos realmente. El campo cuántico nos hace existir en todas partes y en ninguna al mismo tiempo». Jake sintió el peso del mando sobre él. Había obtenido el poder para salvar a la humanidad, pero a costa de la cordura de su tripulación. Se estaban volviendo como la antigua civilización que creó la tecnología de bloqueo cuántico, perdiendo lentamente su conexión con la realidad normal. «Señor, transmisión entrante del Imperio Ceprian», informó Kelly Davis. Su voz era la de una adolescente, aunque momentos antes era de mediana edad. «El almirante Kefir quiere hablar con usted». Jake asintió y le pasó.
El almirante alienígena apareció en la pantalla principal. Su rostro reflejaba miedo y desesperación. Capitán humano, soy el almirante Kefar del Imperio Cepreano. Estoy autorizado a discutir los términos de la rendición. Jake se sorprendió. ¿Rendirse? La guerra no ha terminado todavía. Es por nosotros, respondió Kefir. No podemos luchar contra algo que existe fuera del espacio y el tiempo normales. Su nave ha destruido el 70% de nuestra flota sin sufrir ni una sola baja. Nuestras fuerzas restantes están en retirada. Jake pudo ver la verdad en las palabras de los alienígenas a través del campo cuántico. Podía percibir el miedo que se extendía por el Imperio Cepriano como una enfermedad. Sus soldados abandonaban sus puestos en lugar de enfrentarse a la nave fantasma. ¿Qué ofrece?, preguntó Jake. Retirada completa de todo territorio humano. Keber dijo, devolveremos todas las colonias capturadas y pagaremos reparaciones por el daño que hemos causado. A cambio, solo pedimos que perdonen nuestro mundo natal. Jake sintió un momento de triunfo, pero vacío. Habían ganado la guerra, pero ¿a qué precio? Miró a su tripulación por el puente, que poco a poco se estaba convirtiendo en algo inhumano. Necesito tiempo para considerar su oferta, dijo Jake. Tienen hasta mañana, respondió Kefur. Pero por favor, capitán humano, recuerden que no somos su único enemigo. Hay otras amenazas en la galaxia. Si se vuelven como los constructores, estarán solos para siempre. La transmisión terminó, dejando a Jake preguntándose qué quería decir el extraterrestre. La DRA. Carter había estado estudiando los efectos de los campos cuánticos en los patrones neuronales de la tripulación. Se acercó a él con un bloc de datos lleno de lecturas inquietantes. Jake, he hecho un descubrimiento terrible, dijo. La cerradura cuántica no es solo un arma. Es una trampa. ¿Qué quieres decir? La antigua civilización que creó esta tecnología no desapareció. Lisa explicó. Siguen ahí fuera, existiendo en dimensiones superiores, pero ya no pueden interactuar con la realidad normal. Se volvieron tan poderosos que perdieron su existencia física. Jake sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que eso es lo que nos está pasando? Sí, dijo Lisa. El campo cuántico nos está sacando lentamente del espacio-tiempo normal. Pronto no podremos existir en la realidad ordinaria. Seremos como ellos, observando el universo desde fuera, pero jamás podremos tocarlo. Jake volvió a mirar a su tripulación. La teniente Amy Wells miraba su consola de armas confundida, como si no recordara para qué servían los botones. El ingeniero Tony Rodríguez seguía hablando con su familia imaginaria mientras su cuerpo trabajaba en sistemas que no podía controlar conscientemente. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Jake. Quizás unos días, respondió Lisa. El proceso se está acelerando. Cada vez que usamos la cerradura cuántica, perdemos un poco más de nosotros mismos. Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo. Lisa, quiero que encuentres una manera de revertir esto, de desconectarnos del campo cuántico. Jake, si hacemos eso, perderemos todo nuestro poder. Seremos solo una nave normal otra vez. Es mejor ser humanos que dioses que no pueden tocar el mundo, dijo Jake. Además, los cepreanos ya se están rindiendo. Ya no necesitamos este poder. Lisa asintió y comenzó a trabajar en una solución. Pero mientras estudiaba los generadores de campos cuánticos, se dio cuenta de la verdad. La civilización antigua no había construido la cerradura cuántica para crear armas. La habían construido para probar a otras especies y ver si podían resistir la tentación del poder supremo. Jake, dijo en voz baja. Creo. Todo esto era una prueba. Los constructores querían ver si elegiríamos el poder o la humanidad. ¿Qué pasa si pasamos la prueba?, preguntó Jake. No lo sé, admitió Lisa. Pero creo que estamos a punto de descubrirlo. Afuera, la flota cepriana se reunía para un último ataque desesperado. Habían decidido que, aunque no pudieran ganar, harían pagar un precio a los humanos por su victoria. Pero no sabían que Jake Morrison ya planeaba renunciar al mismo poder que lo había hecho imparable. La confrontación final estaba a punto de comenzar. La última flota cepriana era la armada más grande jamás reunida en la historia galáctica. 10.000 naves de todos los tamaños rodeaban el sistema solar de la Tierra como una tormenta de metal. El almirante Kefir se encontraba en el puente de su nave insignia, consciente de que esto era probable. En su última batalla, su imperio le había ordenado destruir la nave de guerra humana fantasma o morir en el intento. Todas las naves,
prepárense para el asalto final, ordenó Qatar. Ataquemos la nave cuánticamente bloqueada con todo lo que tenemos. Pero mientras la enorme flota se preparaba para atacar, algo imposible sucedió. El USS Vengeance apareció frente a todas las naves al mismo tiempo. No eran copias ni proyecciones, sino la misma nave, presente en 10,000 ubicaciones diferentes simultáneamente. El capitán Jake Morrison sentía como las mentes de su tripulación se perdían en el campo cuántico. El jefe de seguridad, Dan Parker, estaba completamente absorto en conversaciones con personas de otras líneas temporales. La oficial de comunicaciones Kelly Davis se había convertido en una niña y lloraba por su madre. Un poder los consumía a todos. Jake, tenemos quizás una hora antes de perdernos por completo. La DRA. Lisa Carter dijo que su voz se debilitaba, como si hablara desde otra dimensión. El campo cuántico nos está sacando de la realidad normal. Jake miró la pantalla táctica que mostraba la flota ceferiana. A través del campo cuántico, pudo ver que si luchaban, los alienígenas serían completamente destruidos en minutos. Cada nave, cada vida, desaparecería en un instante. El poder era absoluto, pero también lo era el aislamiento que traía consigo. Almirante Ketber, dijo Jake. En su sistema de comunicación. Les habla el capitán Morrison del USS Vengeance. Les ofrezco una última oportunidad para rendirse. Kefir apareció en la pantalla principal. Sus rasgos alienígenas mostraban miedo y determinación. Capitán humano, mi imperio me ha ordenado destruirlos. O morir en el intento. No puedo rendirme. Entonces morirán todos en vano, respondió Jake. Sus armas no pueden tocarnos. Sus escudos no pueden detenernos. Ahora existimos fuera de su realidad. Yo. No, dijo K en voz baja. Pero somos guerreros. No huiremos de la batalla. Ni siquiera contra dioses. Jake sentía respeto por el almirante alienígena. Incluso enfrentando una muerte segura, no abandonaría su deber. Le recordó a Jake a su propia tripulación, que lo había seguido a esta pesadilla cuántica sin rechistar. Almirante, ¿y si le dijera que renunciamos a este poder? Jake dijo, ¿y si volviéramos a ser una nave humana más? Kae abrió mucho los ojos. ¿Harías eso? ¿Renunciarías al poder de los dioses para salvar la humanidad de mi tripulación? Sí, respondió Jake. DRA. Carter, comience la secuencia de apagado. Lisa asintió y comenzó a trabajar en los generadores del campo cuántico. Jake, una vez que apaguemos esto, seremos vulnerables. Si los ceprianos atacan, no podremos defendernos. Lo sé, dijo Jake. Pero no podemos conservar este poder. Nos está convirtiendo en algo inhumano. Mientras Lisa trabajaba, el ingeniero Tony Rodríguez volvió repentinamente a la realidad. La influencia del campo cuántico se estaba debilitando y pudo pensar con claridad por primera vez en días. Capitán, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? Estamos a punto de volver a ser humanos, le dijo Jake. Prepárese. El campo cuántico comenzó a colapsar. El USS Vengeance dejó de existir en múltiples dimensiones y regresó al espacio normal. Las increíbles armas de la nave se redujeron a sus niveles originales. Los escudos, que habían sido casi indestructibles, se convirtieron en protección militar común. El almirante Kett observó con asombro cómo la nave de guerra fantasma volvía a ser sólida y real. Las lecturas imposibles en sus sensores cambiaron a normales. Los humanos habían renunciado a su poder divino. Todas las naves, alto el fuego, ordenó Kett. Algo sin precedentes está sucediendo. En el Vengeance, la tripulación volvía lentamente a la normalidad. Los efectos de los campos cuánticos estaban desapareciendo y podían recordar quiénes eran de nuevo. El jefe de seguridad Dan Parker dejó de hablar con personas imaginarias. La oficial de comunicaciones Kelly Davis recuperó su apariencia normal. La teniente Amy Wells informó, nuestras armas han vuelto a la normalidad. Si atacan ahora, no podremos defendernos de tantas naves. Jake asintió. Había tomado su decisión. Amy, apaga todas las armas. Envía una señal a la flota cepriana. Diles que rendimos nuestro poder cuántico y solicitamos negociaciones pacíficas. La tripulación del puente lo miró conmocionada. Acababan de renunciar al poder para ganar la guerra al instante, y ahora se rendían al enemigo. Señor, con respeto, ¿has perdido la cabeza?, preguntó el comandante Steve Johnson. No, respondió Jake.
Creo que por fin la recuperé. El almirante Kefir recibió el mensaje humano con incredulidad. Ninguna especie en la historia galáctica había cedido voluntariamente tal poder. Los humanos habían superado una prueba que incluso el poderoso Imperio Zaperiano habría reprobado. «Abre un canal con la nave humana», ordenó Ketur. Cuando Jake apareció en su pantalla, Ketur hizo algo que sorprendió a su propia tripulación. Se puso de pie y saludó militarmente al capitán humano. «Capitán Morrison, en mis 300 años de servicio militar, nunca he visto tanta sabiduría y valentía. Eligieron seguir siendo humanos en lugar de convertirse en dioses. Por esto se han ganado algo que ningún enemigo ha recibido jamás del Imperio Cepriano». «¿Qué es eso?», preguntó Jake. «Nuestra rendición completa e incondicional», respondió Kefir. «Nos rendimos no solo en esta batalla, sino en toda la guerra. Reconocemos que cualquier especie lo suficientemente sabia como para renunciar al poder absoluto merece heredar las estrellas». Jake sintió que se le quitaba un peso de encima. La guerra había terminado. No porque hubieran destruido a sus enemigos, sino porque habían elegido que la humanidad los dominara. «Almirante, no queremos gobernar a nadie», dijo Jake. «Solo queremos vivir en paz». «Entonces la tendrás», respondió Kate. «El Imperio Cepriano se retirará de todo territorio humano. Más que eso, ofrecemos nuestra amistad, una alianza. La galaxia necesita especies con su sabiduría». La DRA. Carter detectó que algo extraño le sucedía al cristal cuántico. Brillaba, más brillante que nunca, pero la energía se sentía diferente, más cálida, más acogedora. «Jake, creo que pasamos la prueba», dijo. «Los constructores no se han ido. Siguen observando y aprueban lo que hicimos». Jake miró las estrellas, ya no veía múltiples líneas de tiempo y dimensiones, sino solo el hermoso universo normal que era el hogar de la humanidad. Habían obtenido el poder de los dioses y lo habían renunciado para seguir siendo humanos. Al hacerlo, habían ganado algo más valioso que cualquier guerra, la paz. Y el respeto de la galaxia se había reducido, la era de la expansión humana había comenzado. No mediante la conquista, sino mediante la sabiduría para saber cuándo ceder el poder.